Hola, cordial saludo a todos y todas. Lo primero, agradecer a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por brindarme la oportunidad de participar en este espacio académico y compartir con esta comunidad jurídica del conocimiento, desde la experiencia en el litigio, algunas reflexiones sobre los recursos procedentes en el proceso laboral, repasando aspectos fundamentales como la oportunidad, las formalidades y la técnica propia, mencionando a lo largo del discurso algunos tips y recomendaciones para la adecuada definición y ejecución de una sólida estrategia de defensa. Iniciemos entonces con esta sesión y para el efecto les compartiré una presentación. La clase abarca el estudio de los siguientes puntos. Iniciaremos con una introducción y las habilidades de quienes ejercen el litigio. Seguidamente pasaremos a la revisión de los recursos ordinarios y extraordinarios, dentro de los cuales analizaremos qué recursos ordinarios proceden en el proceso laboral, abarcando la reposición, la apelación, la queja y la súplica. Seguidamente pasaremos al análisis del grado jurisdiccional de consulta y determinaremos por qué no es un recurso. Y seguidamente pasaremos al estudio de los recursos extraordinarios que proceden, analizando la revisión, la casación y la anulación. Y al final presentaremos una serie de conclusiones sobre el tema estudiado. Comencemos entonces. En el ejercicio de la representación judicial, naturalmente resulta fundamental contar con el conocimiento específico y la experiencia en el manejo de la tipología sometida a juicio. Pero de la misma manera se hace importante que quienes litigan tengan la claridad sobre las etapas en las que se desarrolla el proceso y de los mecanismos habilitados por el ordenamiento jurídico para cuestionar las decisiones adversas que se adopten por el operador judicial para resolver las cuestiones sustanciales, tanto el trámite como el fondo de la controversia. Se estima que la definición de una adecuada estrategia en un litigio comprende, además de la selección de las normas aplicables al caso, la jurisprudencia vigente, las pruebas a practicar y el desarrollo de un contundente argumento de defensa, de la representación anticipada de las diferentes rutas que puede tomar un proceso judicial a partir de las decisiones que adopte el juez en cada una de las etapas, a manera de árbol de decisiones que contenga las vías para reparar las bifurcaciones no deseadas. Así como lo vemos en el ejemplo, tomando como punto de partida la presentación de una demanda, se estructura un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones que debe adoptar el rector del proceso, conforme con las etapas definidas en la ley, que determine los recursos procedentes, el término para su formulación y sustentación, así como la técnica especial, si así se requiere, de modo que pueda el abogado o la abogada estar preparada para el ejercicio de los mecanismos de defensa de manera idónea y oportuna. Entonces, en un esquema así diseñado, dependiendo de si la demanda se admite o no, pueden darse diferentes caminos. Por ejemplo, si se inadmite, seguiría la subsanación. Si no se subsana, la demanda sería rechazada mediante auto, contra el cual procedería la reposición y la apelación. O de admitirse, se daría la contestación de la demanda, la cual a su vez también puede ser inadmitida y así darse la validación de la subsanación o podría tenerse por no contestada, decisión contra la cual igualmente procedería el recurso de reposición y el de apelación. Seguidamente y corriendo el trámite del juicio, en curso de la primera audiencia del proceso, al evacuarse las etapas de conciliación, decisión de excepciones previas, fijación y saneamiento del litigio, decreto y práctica de pruebas, se deberían plantear anticipadamente los recursos que proceden contra las decisiones desfavorables a los intereses de la parte que se representa. Por ejemplo, tener claro que si formulé como excepción previa la cosa juzgada y estimo que la misma tiene razones de prosperidad, debería formular y sustentar el recurso de reposición y en subsidio la alzada
inmediatamente se tome la decisión por el despacho. Y es que además recuérdese que nuestra justicia laboral es por esencia oral y las decisiones mayormente se adoptan en audiencias, lo que supone que la formulación de recursos debe hacerse seguidamente se emita el pronunciamiento, siendo entonces indispensable que el litigante tenga la formación específica para poder ejercerlos acertadamente. Para recordar también qué es un recurso, vale la pena mencionar lo que la Corte Constitucional expresó en la sentencia C-282 de 2017, en la que sostuvo que los recursos se conciben como garantías que permiten a las partes sometidas a una controversia o litigio discutir sobre las decisiones y someterlas a un nuevo escrutinio por parte de la misma autoridad o por su superior jerárquico, con el objeto de obtener su revocatoria o modificación acorde con los intereses de quien las promueve y con miras a lograr la realización de los fines que se persiguen con cada proceso. Y descendiendo en esta temática, tenemos que los recursos pueden ser ordinarios o extraordinarios, dependiendo de si proceden dentro de las instancias del proceso o por fuera de estas. En los extraordinarios, como la revisión y la casación, no se plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en las instancias, sino un juicio de valor sobre la sentencia que puso fin al proceso y que además para su ejercicio se requiere el uso de una técnica rigurosa y que exige la sustentación mediante demanda independiente. Y en la anulación, el objeto de análisis es un laudo arbitral, no una providencia judicial, lo que muestra su carácter excepcional. Entonces, pasemos a revisar qué recursos ordinarios proceden en el proceso laboral. Al respecto, tenemos que nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social contempla como recursos ordinarios los de reposición, apelación, queja y súplica. Veámoslos. Empecemos por la reposición. En lo que tiene que ver con el recurso de reposición, el artículo 63 de la obra en mención establece que este recurso procede contra los autos interlocutorios y que se interpondrá dentro de los 2 días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados. Y si se dicta en audiencia, en la misma debe ser formulado, sustentado y asimismo resuelto. Es entendido que el recurso de reposición procura que se reconsidere la decisión adoptada por el mismo juez que la dictó. No debe perderse de vista que este recurso es de la mayor relevancia, pues permite que sea el mismo operador judicial quien revise la decisión adoptada sobre una cuestión vital del proceso para reconducir el curso que estimamos desviado. De la práctica judicial pueden citarse casos en los cuales puntos claves del debate no permiten el ejercicio de la apelación y requieren ser saneados oportunamente, por lo que debemos acudir a la reposición. Se me ocurren situaciones como las que acontece al momento de la fijación del litigio, en la que el juez, de acuerdo con los hechos de la demanda y lo aceptado en la contestación a la misma, determina qué elementos de la situación fáctica del caso quedarán fuera del debate probatorio, y ello se hace rápidamente y en tiempo real, por lo que el abogado litigante de la parte demandada debe tener claro qué hechos efectivamente acepté o negué, pues si el juez se equivoca en las declaratorias, me corresponderá formular el recurso de reposición y hacerle ver su yerro y la necesidad de enfocar el caso apropiadamente. Esta etapa, que muchas veces se le resta importancia, es fundamental para todo lo que sigue en las instancias y marcará como carta de navegación la forma en que se desarrollará la etapa probatoria. No se trata de desgastar al juez con temas menores,
pero sí de atacar las decisiones significativas que adopta en el curso del proceso. Y aun cuando existe la regla de no recurribilidad de los autos de sustanciación, es decir, los de simple impulso, pudiera ser también que estas decisiones vayan inmersas cuestiones memorables que ameriten la revisión. Pasemos ahora a la apelación. Encontramos que la alzada permite recurrir una decisión para que ésta sea revisada por el superior de quien la dictó, que para el caso de la justicia laboral lo sería el Tribunal Superior del correspondiente distrito judicial, es decir, ante un juez colegiado se resolverá si la apelación de un auto o sentencia tiene mérito para lograr la revocatoria o modificación de la decisión. Al respecto, sabemos que el artículo 65 de nuestro Estatuto Procesal Laboral trae una lista no taxativa de los autos que son apelables en primera instancia. Traigo a colación la lista, pues contiene particularidades que debemos detallar para su uso adecuado. Así, tenemos que proceder el recurso de apelación contra los siguientes autos: el que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada, el que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros, el que decida sobre las excepciones previas, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba, el que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida, el que decida sobre nulidades procesales, el que decida sobre medidas cautelares, el que decida sobre el mandamiento de pago, el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo, el que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo, el que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho. Es significativo que el abogado litigante conozca algunas de las menciones a las providencias apelables, pues pueden marcar notablemente el rumbo de un caso. Por ejemplo, nótese que el auto apelable es el que niega el decreto o la práctica de una prueba, no el que la concede. Y pudiera ser que en curso de una audiencia se ordene la realización de un interrogatorio aparte al representante legal de una entidad pública, lo que no resulta procedente. Y reticente el juez a revocar su propia decisión, la mantenga sin que sea posible el ejercicio de la alzada. En cambio, el legislador sí mantuvo fórmulas abiertas respecto de las nulidades procesales y las excepciones previas, al establecer que procede contra el auto que las decide, es decir, comprende la decisión que las decrete o las niegue. Ahora bien, como formalidad propia de la alzada, prevé la norma que el recurso se interpondrá oralmente en audiencia y en la misma se concederá si es procedente, y por escrito dentro de los 3 días siguientes cuando la providencia se notifique por estados. Es relevante en este punto reflexionar sobre la necesidad de sustentar con suficiencia el recurso de apelación y enrostrar con claridad y contundencia las razones de la oposición, siendo que esta es la única oportunidad procesal cierta para hacerlo. No es recomendable, como algunas veces se ve en el litigio, que el abogado se reserve algunos elementos de la alzada para exponerlos ante el tribunal cuando se conceda el traslado para alegar de conclusión, pues en esta etapa solo es válida la referencia a los elementos de defensa ya expresados al momento de sustentar la interposición al recurso de apelación, sin que sea dable traer a colación hechos nuevos no aludidos previamente. Son apelables igualmente las sentencias de primera instancia en el efecto suspensivo, en el acto de la notificación mediante la sustentación oral, dice la norma, estrictamente necesaria. Interpuesto el recurso, el juez lo concederá o denegará inmediatamente.
Seguramente les habrá ocurrido que el juez insta a los apoderados a la presentación sintética de los argumentos de la apelación, bajo el derrotero de la sustentación estrictamente necesaria. Pero para el abogado es fundamental aludir a todos y a cada uno de los argumentos por los cuales cuestiona la sentencia en ese momento procesal. Así ello suponga el uso de tiempo importante de la audiencia que supere lo esperado por el rector del proceso. La debida argumentación y sustentación del recurso de apelación para el caso de las sentencias resulta también vital para una eventual demanda de casación, pues solo son admisibles en el medio extraordinario los aspectos que fundaron la alzada y que por esa vía se plasmaron en la sentencia de segunda instancia. Pero en todo caso, el juez de segunda instancia deberá, al momento de resolver la apelación, tanto de autos como de sentencias, desatar los aspectos que fueron objeto de la alzada, correspondiéndole evacuar uno a uno los elementos que fueron objeto de reproche, bien sea para desecharlos y así confirmar la decisión, o para acogerlos y en esa vía revocar o modificar la decisión inicial. A esto se refiere el principio de consonancia, que establece el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Veamos un caso. Se dicta una sentencia en primera instancia en la que se condena de manera principal al reintegro de un trabajador que fungía como jefe de talento humano, bajo la condición de haberse vulnerado el fuero de salud que lo cobijaba. En ese sentido, se ordena el pago de salarios y prestaciones sociales desde el momento del despido, la sanción moratoria desde el despido hasta que se verifique el pago y los aportes a seguridad social. Llegada la oportunidad de intervenir, el apoderado de la condenada en juicio formula el recurso de apelación y seguidamente lo sustenta, enfocando su argumento en derrotar la tesis del APO frente a la existencia del fuero de salud, alegando que el trabajador nunca puso en conocimiento del empleador los padecimientos que tenía y que ellos no eran evidentes, desarrollando en su planteamiento la posición jurisprudencial de la Corte sobre el particular. Así, el tribunal resolverá la alzada bajo el análisis de tales argumentos. Sin embargo, nótese que la sentencia tiene un grave yerro y en caso de mantenerse, representaría una condena posiblemente muy onerosa y que desborda los términos de la ley. Si lo vieron en el ejemplo, era la sanción moratoria, se impuso sin ningún límite de tiempo, siendo que nuestro estatuto laboral la consagró hasta por 2 años para salarios superiores al mínimo legal, como el que seguramente devenga un jefe de talento humano, luego de los cuales solamente corren intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre asignación. Y esa ausencia de tope en esta hipótesis para un salario asignado al nivel directivo por el tiempo que dura el trámite de la primera y la segunda instancia, más la casación, puede suponer un lapso de tiempo que haga inalcanzable el valor a pagar. En el ejemplo, quien litiga corre un riesgo muy alto por cuanto apostó todos sus créditos a lograr la revocatoria total de la condena, pero debía prever que en caso de mantenerse el reintegro, existió un grave yerro en la determinación de la sanción moratoria a pagar y que estaba por fuera de los términos de la ley, la cual no fue fundamento de la apelación, siendo imposible para el tribunal pronunciarse sobre ella, aún advirtiendo esa irregularidad. En efecto, en fallo 43-668 de 2011, la Corte Suprema de Justicia expresó que el deber de sustentación del recurso de apelación tiene sentido en la medida en que obliga al recurrente
a exponer expresa y razonadamente los motivos de la protesta respecto a las decisiones y fundamentos contenidos en la sentencia. Es un ejercicio dialéctico de argumentación que impone al juez de segunda instancia el deber de responderlos y de pronunciarse sobre lo que y de no pronunciarse sobre lo que se guarda silencio, pues se ha de entender que existe conformidad. Cuestión diferente es que el sentenciador de segundo grado omita la resolución de uno de los puntos de la apelación, caso en el cual podría el apoderado solicitar la adición de la sentencia conforme con las previsiones del artículo 269 del Código General del Proceso aplicable al proceso laboral. También es importante valorar la conveniencia y necesidad del recurso de apelación, pues cuando realmente no existe mérito en su interposición y realmente son escasas las oportunidades de éxito, no debería intentarse esta vía, pues no se trata de apelar por apelar la sentencia que es desfavorable. Veamos ahora la queja. También prevé el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el recurso de queja, que procede para ante el inmediato superior contra la providencia del juez que deniegue el de apelación o contra la del tribunal que no concede el de casación. Como se aprecia, el Código en cita no regula el recurso de queja en lo relativo a su interposición, trámite y resolución, razón por la cual es necesario acudir a lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso en virtud del principio de integración normativa, que dice que éste deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando éste sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria. Denegada la reposición o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias, se remitirá al superior, quien podrá ordenar al interior que remita, al inferior que remita las copias de otras piezas que sean importantes dentro del expediente. Estos aspectos del trámite, aunque parecen menores, son muy importantes, por cuando de no interponerse el recurso de queja adecuadamente en subsidio de reposición o de manera directa, podría ser rechazada de plano. Pasemos ahora a la revisión del recurso de súplica. Así, tenemos que el artículo 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 28 de la Ley 712 de 2001, introdujo en su numeral tercero el recurso de súplica. Sin embargo, como no hay regulación en dicho estatuto procesal en cuanto a su procedencia, oportunidad y trámite, por virtud del principio de integración previsto en el artículo 145 de la obra en cita, debe acudirse a lo señalado en el artículo 331 del Código General del Proceso. Corresponde anotar, conforme con tal normativa, que procede el recurso de súplica contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. Por ejemplo, procede la súplica contra el auto que rechaza una demanda de revisión que conoce en única instancia la sala laboral
de la Corte Suprema de Justicia. La súplica deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador en el que se expresarán las razones de la inconformidad. Interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días y vencido el traslado, se pasará el expediente al despacho del magistrado sustanciador que sigue en turno al que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver, y le corresponderá a los demás magistrados que integran la sala decidir el recurso de súplica. Mencionemos ahora el grado jurisdiccional de consulta. Como su nombre lo indica, la consulta no es propiamente un recurso, sino que se trata de un mecanismo que estableció el legislador para que una sentencia de primera instancia sea conocida por el superior, en los casos en que la resolución fuere totalmente adversa a las pretensiones del trabajador o cuando fuere adversa a la nación, al departamento o al municipio, o a aquellas entidades descentralizadas en las que la nación sea garante. En estos eventos, el superior conoce íntegramente la decisión del inferior, analizando todos los componentes de la decisión, la demanda y su contestación, así como la posición de las partes en las instancias, sin limitación alguna en el contenido, pues precisamente no hay un apelante que concrete los elementos del reproche. Muchos litigantes en causa por activa, cuando existe un fallo absolutorio, prefieren no apelar y esperar que el expediente suba en consulta, pues así el tribunal revisará completamente la sentencia del juez. Pero, ciertamente, un actuar diligente en el litigio implica la certeza, contundencia y claridad del argumento que sustenta la alzada, sin temor a su ejercicio. Pasemos ahora a los recursos extraordinarios. Empecemos por la revisión. El recurso de revisión en materia laboral se encuentra previsto en la Ley 712 de 2001, que establece las causales, oportunidad y trámite especial, siendo este extraordinario porque procede contra las sentencias ya ejecutoriadas, dictadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales dictadas en procesos ordinarios. Es por eso que precisamente el legislador se encargó de establecer unas causales de revisión muy precisas y concretadas a situaciones declaradas ilegales. En efecto, se establecieron como hipótesis las siguientes: haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueran decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida, haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas, cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez decidido por la justicia penal, haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los derechos de los deberes profesionales en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este. Fíjese que todas las causales suponen la existencia de una sentencia penal que haya declarado la conducta como delictual. Y ello tiene todo el sentido, pues se pretende derrumbar mediante el recurso de revisión una sentencia en firme, afectando a las figuras más importantes de nuestro sistema procesal, como son la seguridad jurídica y la cosa juzgada, permitiendo que se reexamine una sentencia ya ejecutoriada. Prevé la ley que el recurso podrá interponerse dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal, sin que pueda excederse de 5 años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación,
según el caso. También es extraordinario el recurso de revisión porque requiere demanda para su interposición, la cual debe contener, entre otros aspectos, el nombre y domicilio del recurrente, el nombre y domicilio de las partes que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia. Debe convocarse no solo de quien se procura la reclamación, sino también a todas las partes citadas al juicio. También la designación del proceso en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente. Nótese que no se pide la constancia ejecutoria, sino la mención del momento en que quedó en firme. También deberán acompañarse las pruebas documentales que se pretendan hacer valer, incluida la copia del proceso laboral. Al respecto, debe tenerse en cuenta que este es un requisito formal relevante y de no aportarse la copia en mención puede darse la admisión y el consecuente rechazo. Recibida la demanda, como en un proceso que se da inicio, se verificará por el competente el cumplimiento de los requisitos formales y de validarlos procederá a admitirla, iniciando el trámite del recurso de revisión. De lo contrario, la inadmitirá para que se subsanen los hierros de forma o la rechazará al advertir cuestiones fundamentales que impidan su trámite, como sería el ejercicio del recurso por fuera del plazo legal. Y una vez adelantado el trámite sumario y expedito previsto para este recurso, en el que no hay etapa probatoria ni alegaciones, la corporación resolverá de plano si la o las causales invocadas se hallan o no probadas. La técnica exige que la causal o las causales que se seleccionen por el impugnante sean debidamente sustentadas y acreditadas, pues como se ha mencionado, no es posible plantear los mismos argumentos ya referidos en las instancias, sino que debe probarse para este recurso el hecho delictual y cómo éste tuvo incidencia en la decisión cuestionada. A este trámite igualmente se sujeta el recurso extraordinario de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública que se encuentra previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Mediante este mecanismo judicial pueden ser revisadas las providencias judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que impongan al Tesoro Público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza. Para el efecto, se estableció una legitimación por activa especial, dada solo al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación. Otras entidades cuentan con legitimación por virtud de reglamentación específica, como lo son la UGPP, Colpensiones y FOMAC, entre otras. Entonces, tenemos que los requisitos de forma del recurso de revisión son que se trate de providencia judicial, transacción o conciliación judicial o extrajudicial. También que imponga una condena al erario. Igualmente, que se trate de sumas periódicas o pensiones. No solo menciona pensiones, sino pagos de tracto sucesivo, como puede ser el salario y las prestaciones sociales. Verbigracia, una prima técnica que se liquida con un porcentaje superior, puede ser objeto de revisión. Y que se cuente con una legitimación por activa especial, conforme con el listado que se mencionó en precedencia. Igualmente, este recurso prevé unas causales de procedencia adicionales a las del código a las que hice mención previamente. Y son dos. Primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso. Y segundo, cuando la cuantía del proceso reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran aplicables. Veamos las causales con ejemplos. Respecto de la primera causal, invocando violación al debido proceso, conviene rememorar que años atrás se suscitaron una serie de procesos en los cuales, una vez creada la UGPP, y ésta debió asumir el pasivo pensional de las cajas públicas liquidadas, se emitieron condenas en su contra sin siquiera haber sido vinculada a los procesos, aun cuando dentro del trámite se informaba sobre la adecuada integración de la litis, o los casos en los cuales, una vez se extinguió el seguro social, se emitieron condenas en contra de Colpensiones, como si este fuera sucesor procesal absoluto, siendo que esto solo ocurrió para los casos de la extinta como entidad de previsión, y las responsabilidades del IS como empleador se trasladaron a la UGPP. Y frente a la segunda causal, pueden mencionarse los casos en los cuales se dictaban sentencias que ordenaban la liquidación de una pensión con el 100% de la bonificación por servicios prestados en la rama judicial, siendo que dicha prestación tenía que fraccionarse en una 12ª parte, o cuando se incluía en la mesada pensional un factor no constitutivo de salario, o se aplicaba una tasa de reemplazo superior a la que correspondía. Pasemos ahora a la casación. La casación como mecanismo extraordinario tiene previsto un módulo especial dentro de este programa, por lo que no mencionaré nada relevante sobre este recurso, bastando con mencionar que diferente a lo que ocurre con otras jurisdicciones, en la justicia laboral, el tránsito por esta vía no supone la existencia de una sentencia de segunda instancia ya ejecutoriada y que deba ser cumplida aún estando en trámite. De manera que, al haberse formulado la casación, la sentencia del tribunal no se encuentra firme hasta tanto se resuelva la demanda por la Corte Suprema de Justicia. También enfatizar que pese a que nuestro órgano de cierre ha morigerado las formalidades del recurso para hacerlo más viable, sigue siendo esta una vía ritual, técnica y calificada, por lo cual se requiere de un litigante que cuente con conocimientos y habilidades específicos en la materia, pues no es lo mismo un alegato de instancia que el ejercicio de este recurso extraordinario, que requiere de un preciso alcance de la impugnación y la estructuración correcta de unos cargos contra la sentencia atacada, bajo la violación directa o indirecta de la ley sustancial. Sabido es que, aun cuando una sentencia de segunda instancia sea absolutamente desatinada y en sede de casación se formula erradamente la demanda, incumpliendo los requisitos de forma, esta será desechada por falencias técnicas, sin que el Tribunal de Casaciones se adentre al análisis del caso. Igualmente insistir en que, aun cuando el abogado de instancia no necesariamente sea el que conoce el trámite del recurso de casación, el de instancias, sí debería plantearse que el proceso recorrerá todas las etapas hasta la vía extraordinaria, dejando sembrado desde el comienzo el terreno de los hechos, pruebas y argumentos de defensa que pudieran ser relevantes, sin guardarse las cartas para el final, pues como sabemos, en sede de casación no es posible invocar hechos nuevos no planteados en el debate, pudiendo quedarse sin el análisis de cuestiones fundamentales. Refirámonos ahora a la anulación. En materia laboral, el recurso extraordinario de anulación, antes llamado de homologación, procede contra los laudos arbitrales dictados dentro de tribunales de arbitramiento, que conoce la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los 3 días siguientes al de su notificación. Se anota que el Tribunal de Arbitramiento es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual 3 árbitros transitoriamente administran justicia para resolver con carácter definitivo y obligatorio los conflictos colectivos laborales a través de una decisión denominada laudo arbitral. Y a su vez, es la decisión emitida por los árbitros en el Tribunal de Arbitramiento, mediante el cual se resuelve un conflicto colectivo de trabajo existente entre una o más partes. Entonces, tenemos que el tribunal, dentro de los 5 días, verificará la regularidad del fallo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia. Si el Tribunal de Arbitramiento no hubiera extralimitado el objeto para el cual fue convocado, o lo anulará en caso contrario. Recuérdese que concluida la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento, conformada por 3 miembros, designados, uno por parte de la empresa, otro por el sindicato y el tercero de común acuerdo por los 2 árbitros. En caso de que los 2 árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero, dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo de la lista integrada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal en su laudo estudia el pliego de peticiones, los debates, los aspectos convenidos y demás elementos de juicio presentados por las partes, para decidir y adoptar las condiciones bajo las cuales se regirán las relaciones laborales, a título de convención colectiva. Interpuesto el recurso de anulación, procederá la Corte a valorar los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en esa etapa de arreglo directo y de conciliación, y lo resuelto también por el tribunal. Nótese que en sentencia SL 819-2018, en proceso con radicación 67-937, la Corte expresó que la competencia en sede del recurso extraordinario de anulación se reduce a los siguientes aspectos. Primero, verificar la legalidad del laudo arbitral proferido con ocasión del conflicto de intereses. Segundo, corroborar que el Tribunal de Arbitramiento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado. Tercero, examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes. Cuarto, analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de estas. Y quinto, devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia. No puede darse, destaca la Corte, que se dicte una decisión de reemplazo para sustituir de fondo lo definido por los árbitros dentro de los conflictos colectivos, pues la legislación ha previsto que estos deben fallar en equidad, diferente a las decisiones que en derecho se emiten por la justicia laboral. Se menciona un caso. Dentro del trámite del recurso de anulación tramitado bajo el radicado SL 17368-2015 con radicado interno 67936, la Corte, al analizar la decisión del tribunal de otorgar gafas de buena calidad cuando sean formuladas al trabajador, encontró que al no haberse aclarado tales conceptos, la disposición resultaba abierta e indeterminada y por lo tanto contraria a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad.
revocando entonces la decisión de imponer su pago al empleador. Así concluimos la presentación sobre los recursos dentro del proceso ordinario laboral, no sin antes mencionar algunas conclusiones de lo aquí presentado. Se considera que es fundamental que el abogado litigante conozca anticipadamente las rutas que puede tomar un proceso y de esa manera establecer los recursos procedentes de acuerdo con las decisiones que vaya tomando el juez. Es importante que quien litiga en materia laboral prepare de manera previa al inicio del proceso la estrategia de defensa y que en ella se prevea la oportunidad y trámite de los diferentes recursos que son viables. Es relevante el recurso de reposición dentro del trámite procesal, pues permite que el mismo juez reconsidere su propia decisión. Es vital que el recurso de apelación se sustente oportuna y suficientemente, pues los argumentos planteados por quien litiga serán aquellos sobre los cuales versará la resolución. Es significativo el trámite de los recursos de queja y súplica, siendo estas vías alternativas para reparar cuestiones del proceso que no se comprenden en la reposición ni en la apelación. Es deber de quien litiga formular la apelación de la sentencia cuando su decisión no le es favorable y resulta ser conveniente y necesaria la formulación de la alzada, y no debería esperarse que se tramite de manera automática la consulta. Es especial el recurso de revisión por las causales limitadas de procedencia y al cuestionar sentencias ya ejecutoriadas. Es diferente del recurso de revisión del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el de revisión de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público, siendo este más comprensivo, pero restringida a la legitimación por activa. Es rigurosa la sustentación del recurso de casación, siendo importante que quien litiga conozca la técnica propia y que haya encauzado su formulación incluso desde el trámite en instancias. Es extraordinario el recurso de anulación por proponer el análisis de un laudo arbitral dictado por un tribunal de arbitramiento, no una sentencia, y en tanto la competencia de la revisión de la decisión es restringida para estos casos. Puestas estas reflexiones a la comunidad, espero hayan sido interesantes, novedosas y prácticas y permitan de alguna manera contribuir en el proceso de mejora constante en el que nos encontramos los abogados y abogadas que litigamos y defendemos al Estado con responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de la labor. Finalmente, no olviden realizar la evaluación de la clase que se encuentra en el aula virtual. Muchas gracias.